7:17 de la mañana. Vamos a hablar ahora también del coronavirus, de lo que está pasando, pero a través de la visión del ejército. A través de la visión del ejército. Veía con agrado, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es para saludar esto. Hay otras cosas que son, en mi opinión, criticables de la gestión actual en el Ministerio de Defensa y de lo que ha sido la gestión en defensa del kirchnerismo, pero esto me parecía un gesto loable. Uno pudo ver al ejército atendiendo, conteniendo a la gente en los lugares más desfavorecidos de la Argentina, en los lugares más postergados, villas miserias, barrios donde la pobreza lamentablemente está muy instalada. Aquí en la ciudad de Rosario también se están haciendo por estos días operativos con el ejército. Está el ejército ayudando en esta situación límite que vivimos, en esta situación de tensión producto del coronavirus, no solamente en lo que tiene que ver con la parte alimentaria, también está ayudando en la parte sanitaria, disponiendo o ayudando a disponer hospitales de campaña en esta batalla que se está dando contra el coronavirus. Y digo batalla porque son los términos que se utilizan, no se habla de guerra, algo que también le vamos a preguntar al interlocutor de ocasión, en este caso el general Martín Balsa, ex jefe del ejército de la Argentina y ex veterano de guerra de Malvinas. Un gusto poder charlar con vos, Martín. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Gracias, gracias. Me permito el placer de tutearte, digamos, para tener un diálogo más o menos, si es posible, ¿no? Obviamente. Por favor, adelante. Por favor. Decía esto, me llamaba la atención. Yo nací en 1984, evidentemente soy un hijo de la democracia, ¿no? Nací un año después del advenimiento de las instituciones o del retorno a las instituciones en Argentina. Como pocas veces se vio al ejército socorriendo y ayudando a la gente en esta situación de tensión, esta situación límite que vive la Argentina. ¿Qué análisis haces al respecto? Bueno, mi reflexión es la siguiente. El ejército, las Fuerzas Armadas tienen una misión primordial, principal, que es la de disponer en el marco específico, en el accionar militar conjunto, de un elemento de disuasión en defensa de los intereses vitales de la nación. Esa es la misión sintética, por demás sintética, principal. Pero desde mediados del siglo pasado, cumplen otras funciones. Estoy hablando de los años 50 del siglo pasado. Otras misiones que pueden llamarse supletorias o secundarias. Una de ellas, participar en fuerzas de mantenimiento de la paz en el mundo. Otra es la de contribuir a la preservación del medio ambiente y el sostenimiento científico en la Antártida. Otra es la de brindar apoyo a nuestra comunidad ante emergencias y desastres naturales, inundaciones, terremotos, nevadas intensas, incendios, campañas sanitarias. Estas tres últimas misiones, la de mantenimiento de fuerzas de paz, con fuerzas de paz en el mundo, contribuir a la preservación del medio ambiente y al sostenimiento científico en la Antártida, y la de brindar apoyo a la comunidad, las hemos estado cumpliendo siempre nosotros. Fuerzas de paz desde el año 1958 en el Líbano. Claro. Y actualmente tenemos una en Chipre, que se mantiene desde el año 1993, pero en el 98 participamos en el Líbano, luego en el Congo, Medio Oriente, Centroamérica, Croacia, Kosovo, Chipre, Kuwait, Irak, Haití. Eso se ha participado y se sigue participando, porque actualmente mantenemos la de Chipre. Ha quedado... Y el sostenimiento científico en la Antártida lo hemos prestado y lo seguimos prestando, y la de brindar el apoyo a la comunidad, que es a la que usted con claridad meridiana se ha referido, también. Ha quedado eclipsado. Lo que pasa es que a veces ha quedado eclipsado esto en el interior y a veces en la ciudad de Buenos Aires.
No, decía, ¿ha quedado eclipsado este trabajo por algún accionar erróneo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en la historia reciente? ¿Ha quedado eclipsado este trabajo que vos bien mencionás? ¿Cómo? Perdón, no entendí bien. Si este trabajo social, este trabajo de contención a la sociedad, de ayuda y de participación a nivel mundial en la cuestión sanitaria, también ha quedado eclipsado o un poco relegado por el accionar de las Fuerzas Armadas y el Ejército en la historia reciente de Argentina. Bueno, la historia reciente yo acepto en un sentido amplio, por supuesto, pero el Ejército ha dado muestras del advenimiento de la democracia, pero particularmente desde el 3 de diciembre del año 1990, en que se terminaron para siempre chirinadas, lamentables chirinadas internas. De esto va a ser ahora el 3 de diciembre, el próximo 3 de diciembre de este año, 30 años que las Fuerzas Armadas han dado muestras de la subordinación al poder civil, muestras concretas le han dado. Claro. Son 30 años, 3 décadas, de manera que las Fuerzas Armadas, en última instancia, nosotros somos soldados de una democracia y como tales somos pueblo mismo, somos ciudadanos de uniforme. Nadie puede dudar de la subordinación de las Fuerzas Armadas. La etapa del autodenominado y lamentable proceso de reorganización nacional ha quedado totalmente superada. Estos hombres que están conduciendo actualmente las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea, en el Estado Mayor Conjunto, que es el jefe de todas las Fuerzas Armadas, han egresado en plena democracia, egresaron con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno de Menem, con el gobierno de la Rúa. O sea, de manera que no se puede seguir, nadie puede defenderse de sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son pueblo mismo y se están brindando, y se han brindado en todos estos 30 años en misiones de paz, en sostenimiento científico a la Antártida y en el apoyo. A veces el apoyo brindado a la comunidad, como lo están en forma ejemplar llevando a cabo ahora los hombres de las Fuerzas Armadas, a veces se ve más en el interior que en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Hay en el interior, por supuesto, pero a veces en Buenos Aires no se aprecia eso, y ahora, actualmente, usted lo ha dicho muy bien, está actuando en todo el país, en las 23 provincias, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este operativo que se ha denominado Operación General Manuel Belgrano, porque el 3 de junio y el 20 de junio son dos fechas, nacimiento y muerte de Belgrano. Claro. Se utiliza por parte de las autoridades un lenguaje bélico, por parte de todos los ejecutivos, también de legisladores. Uno en diferentes conferencias de prensa ve que se habla de guerra, de conflicto, se habla de batallas, de que el coronavirus se lo va a vencer en una sucesión de batallas, incluso, bueno, se habla de hospitales de campaña que tienen que ver más con una situación de guerra. ¿Es correcto, y te lo pregunto como alguien del Ejército, digamos, es correcto que se utilicen este tipo de términos por parte de autoridades elegidas constitucionalmente en épocas de democracia? Digamos, porque se ha dicho mucho por allí cuando se hablaba en otra época de guerra, se hablaba de conflicto, se aludía inclusive a la teoría de los dos demonios, a la llamada de esta manera teoría de los dos demonios, o se hablaba de conflicto interno, de hipótesis de conflicto interno, pero hoy se está hablando, si bien en otro contexto, pero con estos mismos términos. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo voy a dar mi opinión, ¿no es cierto? Cada uno puede expresarse. El disenso nos tiene que respetar. Yo tengo mi opinión y he escrito algo sobre eso en algunos medios. Podemos hablar de guerra en sentido metafórico, ¿cierto? Yo he estado en toda la guerra de Malvinas, lo que es una guerra, es lo lamentable que es la guerra, ¿no es cierto? Pero en sentido metafórico sí se puede hablar de una guerra, de una batalla que tenemos que vencer, pero ante un enemigo invisible, letal,
y democrático, lo digo entre comillas, porque este enemigo, invisible y letal, ataca a todos, a los gobernantes, a los empresarios, a los sindicalistas, a los militares, a todos los civiles, es decir, jóvenes, no tan jóvenes, viejos. Este proceso que estamos viviendo, lamentable, esta pandemia, en mi apreciación, muy modesta por supuesto, va a cambiar el mundo, va a cambiar la región, nos va a cambiar a los distintos países, obviamente a nuestra Argentina. Después de esto no va a ser todo exactamente lo mismo desde el punto de vista, en mi apreciación, desde el punto de vista político, social, económico, hasta psicológico y sanitario, por supuesto. Esa es mi apreciación. En un sentido metafórico podemos hablar de guerra, ¿no es cierto? En la guerra de Malvinas había un enemigo visible en aquel entonces. Son circunstancias, esta es mucho más agresiva, y en este sentido, claro, el señor presidente de la Nación ha cortado un nudo gordiano, porque dijo: las Fuerzas Armadas, evidentemente, implícitamente, son parte de la nación, y que tienen una capacidad dual, tienen un despliegue, un equipamiento, una tecnología, una profesionalidad y vocación de servicio. No se puede prescindir de eso ante una emergencia que metafóricamente puede estar bien llamada una guerra que estamos librando. Claro. Por eso, señor presidente, las autoridades han en una decisión de no entrar en una discusión si es marco interno, si pueden actuar o no pueden actuar. Ningún país se limita en el empleo legal de la fuerza. Claro. Pero estas Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas de la nación, del pueblo argentino. ¿Qué análisis haces de la política de defensa de, reciente gobierno? Ya lleva más de 100 días el gobierno de Alberto Fernández, y lo que está pasando en defensa con la gestión de Agustín Rossi a la cabeza. Bueno, yo no voy a emitir ninguna opinión. Yo creo que en este momento, si nos referimos a la actualidad, insisto con lo que acabo de decir, yo creo que en forma que todos esperan y todos valoran, está conduciendo esto inaudito en nuestro país. Inaudito lo está conduciendo en forma por demás notoria y aceptada por la sociedad como correcta, el señor presidente de la Nación y el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto tiene un Estado Mayor asesor en las distintas áreas. En las áreas exclusivamente militares, el señor ministro de Defensa, pero luego tiene todo ese staff del área de sanidad y de otras áreas del Estado que para producir la función de un Estado Mayor es proporcionar bases sólidas para la resolución del comandante, y lo están haciendo, para mí, con una entrega manifiesta y ejemplar que se pone en evidencia y es valorada por el pueblo argentino. Claro. En el 2018 manifestaste: he visto cómo se destruyen las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Aquí tenemos un problema importante desde hace tiempo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero principalmente en Rosario, por diferentes cuestiones, ¿no? Por complicidades políticas, policiales, judiciales, pero también por la zona de puertos, porque es verdad que por los puertos de la región, de la zona, sale el 75 al 80% de lo que exporta la Argentina. O sea, sale lo legal y lo ilegal también. Aquí tenemos un serio problema con el narcotráfico. Vos manifestaste esto en el 2018. Me gustaría que hagas un análisis y de por qué las Fuerzas Armadas no pueden combatir contra el narcotráfico, o no deberían combatir contra el narcotráfico. Yo he tenido, como embajador, he estado en Costa Rica, pero estuve 4 años en Costa Rica y 8 años de embajador en Colombia. Así que con respecto a este flagelo del narcotráfico, he adquirido una muy pequeña experiencia, ¿no es cierto? Para mí, las Fuerzas Armadas, y a raíz de lo que he visto en otros países,
sobre todo Colombia, México y otros, la participación de las Fuerzas Armadas en todos los países, que sobre todo en estos que he citado, que son donde este flagelo es más visible, ¿no es cierto?, pero en todos ha fracasado. Claro. Las Fuerzas Armadas no tienen, ni por misión, como hemos visto, ni por despliegue, ni por equipamiento, ni por armamento, capacidad para actuar en esto. Están para otra cosa. Ese flagelo tiene que ser, como se está combatiendo acá, son las capacitadas son las fuerzas policiales, me refiero a las fuerzas de Policía Federal, policías provinciales y fuerzas de seguridad, la Policía de Seguridad Aeronáutica, nuestra Gendarmería Nacional, nuestra Prefectura Naval Argentina, que son altamente capacitadas para combatir ese flagelo. Donde han actuado las Fuerzas Armadas, se han desprestigiado las Fuerzas Armadas, se han corrompido las Fuerzas Armadas, porque no están capacitadas por todo eso que yo he dicho. Claro. Reitero, por misión, por despliegue, por armamento. Emplearlas ante ese flagelo no ha dado resultado en el mundo. Cuando yo era jefe de Estado Mayor, los Estados Unidos, en varias oportunidades, las autoridades militares de Estados Unidos hablaban conmigo para participar, y le dije que mientras yo era jefe del ejército, por lo menos mi opinión iba a ser negativa, como fue, y en estos momentos yo creo que nuestras fuerzas de seguridad y fuerzas policiales son fuerzas altamente capacitadas y profesionalizadas para actuar contra ese flagelo. Pero esas fuerzas, lo mismo que las Fuerzas Armadas, tienen que ser y deben ser conducidas por el poder político. Claro, claro. Se cumplen 38 años del conflicto del Atlántico Sur, de la Guerra de Malvinas, de la que formaste parte. ¿Qué reflexión podés hacer al respecto? Acá hablo como un veterano de guerra más, no como general ni nada. Yo me sigo encontrando con algunos de esos, de mis bravos litoraleños. La gran masa eran correntinos, pero había un puñado de chaqueños, de formoseños, de misioneros. Algunos no los vi nunca más, otros me sigo viendo. Lamentablemente, después de la guerra de Malvinas, el poder político de entonces, estoy hablando, estamos hablando 38 años atrás, le costó separar la gesta de Malvinas de Galtieri, claro, de Anaya, de Damidoso, del proceso de reestructuración, autodenominado proceso de reestructuración nacional. Y no tenía nada que ver. La gesta de Malvinas, Malvinas fue un sentimiento que lo usó esa junta para perpetuarse en el poder en caso de tener éxito. Pero nunca debemos separarlo. Debemos separar bien la gesta de Malvinas, hombres que pelearon por un sentimiento, de esa lamentable dictadura militar, porque el intento de recuperar Malvinas por la fuerza constituyó el más notable error de apreciación política, diplomática y militar. Fue un proyecto que se atribuyó al almirante Anaya, pero encontró la Junta Militar, también Galtieri y Damidoso, se apropiaron de una causa justa, una causa sentidamente nacional y de antigua raigambre como Malvinas, buscando galvanizar a la ciudadanía en torno a ella y perpetuar así a la dictadura que se despeñaba inexorablemente. Claro. Pero costó mucho separar esto, y todavía hay algunos, pero son minoritarios, son bolsones insignificantes, que Malvinas, los militares, estos militares que están mandando en estos momentos las Fuerzas Armadas, no estuvieron en Malvinas.
eran cadetes, algunos, los otros ni habían ingresado a las Fuerzas Armadas. Yo creo que el respeto a los veteranos le tenemos que dar porque fueron hombres, yo soy uno más, que pelearon por ese sentimiento Malvinas, no peleamos por Galtieri. Claro. Y es más, en una oportunidad, siendo prisionero de guerra, en una conversación con los británicos, siendo prisionero de guerra, uno más, prisionero de guerra éramos unos 490, 500, casi todos oficiales, que tuvimos un mes, 15 días en San Carlos y 15 días en un buque. Y cuando se habló de esto, uno de ellos también dijo algo similar, que me quedó grabado, que ellos no pelearon por la señora Margaret Thatcher, primera ministra, que ellos pelearon por el Reino Unido. Es decir, nosotros no peleamos por Galtieri, peleamos por ese sentimiento. Es imposible. Esto está superado, sí, pero se sufrió, y los primeros en desmalvinizar, ¿saben quién fueron? No fueron los políticos, fueron los militares que nos recibieron, particularmente estoy hablando en el ejército, Claro. Piñones, presidente de la República, Nicolaides, Cristino Nicolaides, que era entonces se denominaba comandante en jefe del ejército. Nos recibieron, no me importa cómo me recibieran a mí, que era oficial, yo era teniente coronel, pero cómo recibieron a mis soldados, a esos litoraleños que no lo voy a olvidar en mi vida, en el anonimato, humillándolos, escondiéndolos del pueblo que lo quería violar. Claro. Costó mucho y se superó el reconocimiento. Tardó casi 10 años, fíjese, recién en 1989, por primera vez en las calles de Buenos Aires desfilaron los veteranos de guerra. La condecoración del Congreso de la Nación Argentina se dio recién en el año 1990, por una gestión de un diputado que no puedo omitir de nombrarlo, Lorenzo Pepe. Ese hombre respetó a los veteranos, trabajó para esa condecoración que recién se otorgó en el año 1990. Claro, sí, tardíamente. Está agotada toda posibilidad, es imposible hoy pensar en una recuperación militar de Malvinas y solamente queda la vía diplomática. Bueno, le atribuyen a Napoleón haber dicho, Napoleón, ¿no es cierto? Yo no soy Napoleón, haber dicho que la palabra imposible no estaba en el... Napoleón decía, la palabra imposible no está en mi diccionario. No hay nada imposible solo para Dios. El pensar en lo inmediato, en la recuperación de esas irredentas Islas Malvinas, incuestionablemente nuestra desde el punto de vista histórico, geográfico y jurídico, no va a ser rápido, ni muchísimo menos. Tenemos que trabajar, pero para recuperarlas no por la violencia, no por la vía militar, recuperarlas haciendo valer nuestros incuestionables argumentos jurídicos en los principales foros del mundo, pero sobre todo en lo interno, teniendo una Patagonia no con el 5% de la población argentina en la Patagonia, en esa joya de materias primas, sino por lo menos 4 o 5 millones, teniendo siendo un país como todos queremos y las autoridades y el pueblo está trabajando, un país serio, previsible. Eso nos va a ayudar mucho a recuperar por la vía diplomática, no por la violencia. Esa es incuestionable. Las Islas Malvinas son incuestionablemente argentinas, pero para eso tenemos que trabajar, estar unidos como pueblo, mantener una política coherente de respeto del diálogo, un diálogo firme pero respetuoso con el Reino Unido, que es la única parte. Hay dos partes, Argentina y el Reino Unido, pero los isleños debemos respetarlos, pero no es una tercera pata
en esta disputa de soberanía. Pero en la medida, la política sobre Malvinas que hemos seguido, el advenimiento de la democracia, en mi opinión, no ha sido muy coherente, y no quiero entrar en algunas cuestiones de carácter político. Yo no soy político. ¿En qué ha faltado pero coherencia? siendo embajador, en una reunión donde había un parlamentario británico, me dijo que estamos dialogando en un marco de mucho respeto, en Costa Rica era. Y me dijo que yo defendía bien todo, pero que un candidato a presidente de la República Argentina, estoy hablando del año 2015, había dicho que no entendía por qué nosotros nos preocupábamos por la soberanía en Malvinas. Porque de tener las Malvinas lo único que íbamos a lograr era incrementar el déficit fiscal. Sí, Mauricio Macri. Sentí una profunda tristeza como argentino cuando escuché eso. Sí, sí. Entonces, la política coherente que tenemos que seguir. Usted me preguntó, yo le dije, esto, trabajar, pero ser un país unido. Y en el caso de Malvinas, sintetizando, es una causa nacional, es una razón de Estado. En eso tenemos que estar de acuerdo. Pero si por ahí tenemos un funcionario, un ex ministro de un área importante, que según algunas fuentes que me han dicho, en oportunidad era constituyente este señor en el año 94, y la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución nacional vigente establece ahí una cláusula donde habla de nuestros inalienables derechos y trabajar para la recuperación por la vía pacífica de Malvinas. Eso fue adoptado por unanimidad de los constituyentes en la provincia de, usted recordará, ¿no es cierto?, la Convención de Santa Fe. Claro. Hola. Sí, lo fue aprobada por unanimidad con una abstención. Claro. De un constituyente sobre la causa Malvinas, se abstuvo. Claro. Afortunadamente fue casi totalmente unánime. Todos menos uno. Sí. Eso no es demostrar coherencia. En el caso Malvinas tenemos que ser, hay 3, 4, 5 razones de Estado, causas nacionales, que ahí no puede haber disidencia en el encauzamiento de cómo debemos conducir eso. Porque los británicos, que son hábiles diplomáticos, los cuales respeto mucho, y los respeto sobre todo a los soldados británicos que combatieron en Malvinas, merecen mi respeto, explotan los diplomáticos, explotan esas incoherencias nuestras. Por Dios, quizás este es el año belgraniano. Ha sido declarado, ¿no es cierto? Por los 250 años del nacimiento y los 200 de la muerte del general Belgrano. Que Belgrano, por favor, nos contribuya también para iluminarnos en una coherencia en aspectos que nosotros como nación tenemos que estar unidos. Malvinas es uno de ellos. Es mi opinión, una opinión de un ciudadano más. Finalmente, si tuvieras que definir en pocas palabras tu vida, o si alguien tuviera que definir tu vida y tu carrera, digamos, como militar, ¿cómo te gustaría que te definan? ¿Cómo me gustaría que te definan? ¿Que yo definirme? No, claro, sí, y si cuando la historia hable de vos, ¿cómo te gustaría que te definan? Como un ciudadano más, que las circunstancias llevaron a que fuera 8 años jefe del ejército, de un ejército que me dio todo como una madre bien amada, con excepción de mis padres, con excepción de mi esposa. El ejército me dio todo. Traté de brindar dentro de mis posibilidades, dentro de mis limitaciones,
de devolverle esa fuerza todo lo que me dio. Seguro que no lo hice, pero traté de cumplir en cada uno desde que me recibí en 1955, tuve 4 años en el colegio militar, me recibí lamentablemente en mi carrera del 55, 62, 66, 76, tuvo escalonadas por 4 lamentables golpes cívico-militares, con una gran responsabilidad política, empresarial, sindicalista, de algunos medios de prensa también. Lamentable, todo eso pertenece a un pasado. Traté de cumplir los preceptos constitucionales, pero sobre todo los preceptos sanmartinianos. Las Fuerzas Armadas no se mandan a sí mismas, están subordinadas y deben ser mandadas por el pueblo a través de los legítimos gobernantes. Eso no ha sido obra mía, ha sido obra de los hombres de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo, insisto, que desde hace 30 años nadie puede dudar de la vocación de servicio y de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Y reitero, estos hombres que hoy conducen las Fuerzas Armadas egresaron en democracia. Muchas gracias por el contacto, Martín. Bueno, muchas gracias ahí a usted y a toda la audiencia. Adiós. Hasta siempre. Adiós. Hasta siempre, viejo. No, te voy a tutear también, además, yo me llamo Martín Antonio. Martín Antonio somos tocayos, ¿eh? Muchas gracias. Adiós.